sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 7. Evangelio según San Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos 24 al 27. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Cuando lo tengan pueden decir amén. ¿Listo? Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Vamos a orar. Bendito Rey, te suplicamos en esta mañana, Señor, en los méritos de Jesucristo, que hables a nuestras vidas. Que nos muestres a través de tu palabra la gloria de Jesucristo. Y nos lleves, Señor, a examinarnos si nuestra vida tiene un buen fundamento o si por el contrario solamente tenemos una apariencia, una fachada y en realidad estamos más propensos a caer y ser destruidos. Padre, ayúdanos, Dios, a ser sinceros, que tu Espíritu nos guíe, nos dirija y nos muestre la realidad de nuestras almas, de manera que el incrédulo se arrepienta para salvación y el creyente pueda ser santificado y ver su fe aumentada a través de tu obra, de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Dios mío. A tu nombre la gloria, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Imagínense dos hombres que tienen casas idénticas. Dos hombres tienen casas idénticas, ¿sí? Una fue planeada, en ella se invirtió, se le dedicó tiempo. ¿Cómo se ve por fuera? Excelente la casa. Todo se ve en orden. El otro, la casa se ve exactamente igual, con la diferencia de que el otro minimizó los gastos, ahorró lo más que pudo, de manera que no hubo dedicación, no hubo inversión, ni siquiera se excavó la tierra para buscar firmeza sobre la cual echar los cimientos. Pero ambas casas por fuera se ven exactamente igual, hermosas, bellas. El uno se esforzó, el otro lo hizo de la forma más fácil posible. Pregunta: ¿cuál de las dos casas compraríamos nosotros de estar a la venta? ¿Cuál de las dos casas compraríamos? Todos dirían, pues la casa del primer hombre. No, mi respuesta sería cualquiera de las dos, porque por fuera no se nota la diferencia. No hay manera de saberlo, no hay manera de saber qué casa realmente tiene fundamento y cuál no. No hay manera de saberlo. Las dos casas se ven igual. De ahí el llamado y la advertencia del Señor. Nuestra vida espiritual se ve reflejada en estas dos casas. Todos edificamos una casa. Acá no se le está negando al segundo hombre que haya trabajado, que haya construido, no. Todos edificamos, pero no todos excavamos, no todos profundizamos. Y hoy Jesús nos invita a mirar qué hay debajo de nuestra fe. ¿Estamos sobre la roca o estamos sobre la arena y no nos hemos dado cuenta? Hoy vamos a comenzar a explorar esta parábola
que cierra el Sermón del Monte. Estas son las últimas palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Nos presenta no solamente dos casas, sino dos vidas, dos decisiones y dos destinos eternos. Vamos a enfocarnos hoy en los dos hombres y en su fundamento. Hoy no vamos a entrar en el tema de la tribulación, la tempestad y la lluvia, sino vamos a hablar de los dos hombres y sus fundamentos. Es decir, la parte invisible de cada casa, pero el hecho de que sea invisible no quiere decir que sea sin importancia. Es invisible, pero nadie puede decir que no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante en una casa? El fundamento. Ustedes saben, y los que saben de construcción, que entre más alto el edificio, más profundo debe excavarse para poner el fundamento. Esta parábola no solamente es la historia de dos casas, sino es el diagnóstico final de todo lo que Jesús ha dicho en el Sermón del Monte. De ahí la importancia que oigamos sus palabras. Y es la pregunta más seria que Jesús puede hacerle a cada creyente. La pregunta es, ¿en dónde está fundamentada tu fe? ¿En dónde está fundamentada tu fe? El título de la predicación de hoy, pues es un poco obvio, la parábola de los cimientos. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, dos hombres. En segundo lugar, dos casas. En tercer lugar, dos fundamentos, roca o arena. Y finalmente, algunas conclusiones prácticas para nuestra vida. Entonces comencemos por el comienzo. Redundante, ¿no? Comencemos por el principio. ¿A quién va dirigido todo el Sermón del Monte? ¿A quién? ¿A los gentiles? A creyentes, a profesantes. ¿Cuál era el auditorio de Jesús? Los judíos. Y más cerca estaban sus discípulos. Pero el auditorio eran personas que profesaban creer en el único Dios verdadero. Hoy preguntamos sobre eso. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este pueblo se jactaba de creer en el único Dios verdadero. De manera que el auditorio de Jesús podríamos decir que era la iglesia, ¿sí? La iglesia del antiguo pacto, el pueblo de Dios. Los que decían creer en Jehová. Los que decían creer en el único Dios verdadero, los que se jactaban de obedecer los mandamientos de su Dios. Y entonces, ¿por qué las palabras de Jesús? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, versículo 24, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, pero se supone que ese es el pueblo de Dios, se supone que todos deberían obedecer. Pero el Señor sabe que no todos los que están dentro del pueblo realmente son de Dios. Unos oyen y hacen, otros oyen y no lo hacen. Los dos hombres mencionados en esta parábola son constructores. ¿Sí? Había un hombre que oye las palabras de Dios y construye su casa. Y el otro también, porque construir una casa en este sentido es edificar una vida. Es la vida del hombre. Toda ambición, todo pensamiento, toda palabra, toda obra que ejecutamos es como un ladrillo en la edificación. Cada cosa que hacemos es un ladrillo y gradualmente, de forma paulatina, se va edificando la estructura de nuestras vidas. Poco a poco, cada cosa que hacemos. Pero el Señor hace una separación. Hay dos hombres, como lo ha hecho siempre. Esto no es sorpresa. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, el Señor habla de una tierra fértil donde la semilla da fruto y otra tierra infértil donde la semilla muere de 3 maneras diferentes. Trigo y cizaña, los hijos de Dios, los hijos de Satanás. En el Sermón del Monte tenemos los que guardan la ley, el verdadero espíritu de la ley, y los que viven una religión externa.
los que aman a Dios, los que aman a Mamón, los que buscan el reino de Dios y su justicia y los que buscan las cosas de este mundo. Dos puertas, dos caminos, dos tipos de árboles, dos tipos de frutos, falsos profetas, verdaderos profetas, dos profesiones de fe diferentes, un profesante que hace la voluntad de Dios y otro que solo habla. El Señor constantemente está dividiendo a la humanidad. Entonces estos dos hombres escuchan el mismo mensaje. No es que el uno oyó una cosa y el otro oyó otra. Pero él dice, el que me oye estas palabras, ¿de qué mensaje está hablando? Pues en el contexto inmediato, el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. El que me oyó estas palabras y las hace. El que me oyó y no las hace. Pero indirectamente habla de toda la Escritura, toda la enseñanza de Dios. Pero vamos a ver de quién nos habló el Sermón del Monte. En primer lugar, las bienaventuranzas, el carácter del creyente. Capítulo 5, versículos 3 al 12. Después, la verdadera justicia que está por encima de la justicia de los escribas y fariseos. Si vuestra justicia no excede la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de Dios. Una justicia que procede del corazón, no que es solamente una apariencia. Capítulo 5, versículos 17 al 48. La verdadera vida espiritual, la verdadera devoción a Dios, el dar, el orar, el ayunar, Mateo 6 del 1 al 18. La confianza en Dios y las prioridades del creyente. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuáles son tus afanes? Mateo 6 del 19 al 34. Y las relaciones redimidas y el discernimiento espiritual. ¿Cómo me relaciono yo con mis hermanos? ¿Juzgo a priori? ¿Le doy las perlas a los cerdos? ¿Le comparto mi vida y la palabra de Dios a cualquier persona? ¿O tengo discernimiento de parte del Señor? ¿Confío en cualquiera que viene en nombre de Dios? ¿O discierno y me aparto de todo mensaje y mensajero que falsifica las palabras de Dios? Y llegamos a la conclusión donde Dios a través de Jesucristo nos exige una decisión. Entonces, estos dos hombres oyen el mismo mensaje. La diferencia no está en la información, porque los dos escuchan lo mismo. La diferencia radica en la respuesta de cada uno. Oyen lo mismo, pero cada uno responde de manera diferente. ¿Cómo responde el sabio, el prudente? Con acciones. El insensato, el necio, asiente, pero sin ninguna clase de compromiso. Asiente, sí. Sí. Uy, en esa iglesia predican, sí. La doctrina reformada es muy buena, sí. La doctrina de la gracia, sí. Sí, es que todos somos pecadores y muertos espiritualmente, sí. Pero el sabio responde con acciones. Hay una pregunta entonces que surge aquí. ¿Eres oyente activo o eres acumulador de conocimiento sin fruto? ¿Eres un oyente activo o eres de los que solamente acumula conocimiento sin ningún fruto? Porque no basta con asistir, no basta con leer, no basta con oír predicaciones. Es necesario oír con la intención de obedecer a Dios. Aprender para obedecer, aprender para hacer. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dos casas. ¿Qué representa cada casa? Ya lo dijimos, la vida. La vida de cada hombre, tanto del verdadero creyente como del falso profesante. Recordemos, Jesús está ante un auditorio donde todos profesan ser el pueblo de Dios, donde se jactan de ser la nación escogida por Dios. Y el Señor le está diciendo, solo el que oye y hace
tendrá una buena casa. El que oye y no hace es un necio. ¿En qué se diferencian de estas dos personas? El sabio, por una parte, edifica con visión y con paciencia. El necio, por su lado, construye por impulso y por apariencia. El sabio refleja coherencia entre fe y vida, es decir, respalda sus palabras con acciones. El necio luce bien, pero carece de profundidad. Su casa es bonita, pero nadie sabe lo que hay debajo. Nadie se imagina que debajo de esa casa lo que hay es nada, porque tiene que ser uno un tonto para construir una casa sin nada por debajo. Al menor movimiento de la tierra se va a venir abajo la construcción. El sabio, su casa representa un carácter transformado. La casa del sabio, lo que el verdadero creyente construye, manifiesta que su vida realmente ha sido transformada. El necio solamente usa una fachada. Su casa es bonita por fuera. Una fachada sin sustancia. Materiales baratos. Más arena que cemento. Cable reciclado. Y lo más importante, sin fundamento. En la Biblia la casa representa la vida, la familia, el ministerio, lo que hacemos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 44, en la parábola del espíritu inmundo que vuelve, la Biblia nos dice que el espíritu sale, anda por diferentes lugares y después decide volver. Y la Biblia dice que cuando vuelve encuentra su casa barrida, limpia y en orden. La casa es la vida de su huésped, la vida del incrédulo. La encuentra vacía. Para los que creen que los cristianos pueden estar endemoniados, no, porque hay un creyente que tiene problemas con la pornografía, le dicen que es el diablo, que es un espíritu. Que tiene problemas con la droga, o que tiene problemas con el chisme, o que de vez en cuando se le cruzan los cables y empieza a chapalear y a hacer cualquier cantidad de show y le dicen que es un demonio. No, puede que necesites ir al médico, que necesites ir al psiquiatra, que tengas un problema en el cerebro, un problema físico en el cerebro. Puede que lo que llaman demonio no sea un demonio, sino sea tu propio pecado, fornicación, palabras deshonestas, ira, lascivia, lujuria, avaricia. Y se lo achacamos al demonio. Entonces decimos que el cristiano necesita una liberación. Pero el texto es claro. El espíritu sale y vuelve porque la casa está como vacía. Ese hombre no ha sido libre porque no hay nadie viviendo en su corazón. Su corazón está vacío. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, Jesús dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No hay creyentes endemoniados, hay incrédulos endemoniados y creyentes que pecan. El pecado hay que llamarlo pecado. Que le guste, el que ve pornografía o no es creyente o ha caído en pecado. Pero no le echen la culpa al diablo. El que le gusta el chisme o no es creyente o aún no ha madurado y todavía lo arrastra a su pecado. Pero no le digan que es un espíritu de chisme. El verdadero creyente es libre porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No le echemos a la culpa al diablo de nuestras propias embarradas, de nuestras concupiscencias que nos llevan al pecado, de nuestros propios gustos. Y aquí el punto que quiero señalar es que la casa es la vida del hombre y el espíritu inmundo vuelve a la vida de ese hombre.
Otro texto que nos da a entender que la casa es la vida del hombre es primera a Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, donde se nos habla de los requisitos de los oficiales de la iglesia, pastores, diáconos, y se señala uno, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. ¿A qué se refiere eso? ¿A que dentro de las cuatro paredes de su hogar se hace lo que él dice y afuera es otra cosa? No. Que gobierne bien su casa quiere decir que él gobierna bien todos los asuntos de su vida. Los tiene en orden. Entonces, lo que Jesús nos quiere decir aquí en la parábola de los dos cimientos es que la forma en que construimos nuestra casa, nuestra vida, tiene impacto eterno. Lo que hacemos acá no está divorciado de la eternidad. Lo que hacemos aquí tiene impacto eterno. Y aquí surge una pregunta. ¿Tu vida cristiana tiene estructura espiritual o se basa solamente en emociones y apariencias? ¿Qué es tu vida cristiana? ¿Tiene verdadera estructura espiritual o solamente es una apariencia? Salimos de este lugar y la Biblia es ajena para nosotros, la oración, la comunión con los hermanos, la comunicación con los hermanos, aunque ustedes no lo crean, la iglesia, los hermanos son un medio de gracia. Hay varios medios de gracia. La escritura, la oración, el bautismo, la cena del Señor como símbolos de la obra de Cristo y la iglesia, donde nos amonestamos mutuamente, oramos por los unos por los otros, nos exhortamos los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros, donde compartimos y tenemos comunión y somos edificados mutuamente. Y la pregunta es, ¿tu vida cristiana tiene que ver con esto o solo es una emoción y una apariencia? ¿Viniste a la iglesia o viniste a Cristo porque te emocionaste por un momento? Te pusieron una canción bien pesarera de Jesús Sebastián Romero el día de tu conversión, entre comillas, y te pusiste a llorar y pensaste que era la obra de Dios. Y después te das cuenta que ni lees la Biblia, ni oras, ni escuchas la palabra del Señor, que vienes a la iglesia y el mensaje te parece lo más pesado del mundo. Y cuando sales de este lugar, ni te acuerdas del título de la predicación. Pero dices, yo me convertí porque ese día el músico se subió a tocar el piano, tocó unas notas de alguna canción bien pesarera y yo lloré. Pero hubo convicción de pecado, te diste cuenta de que las llamas del infierno estaban detrás de ti y que delante de ti tenías al Dios infinitamente santo demandándote por tu pecado. Y al verte en esta condición pobre, lo único que pudiste hacer fue salir corriendo a la cruz, ampararte en el Salvador. O lo único que hiciste fue un momento de emoción o una decisión porque alguien te sobornó. Y repetiste una oración pensando que ese conjuro te iba a salvar. ¿Es tu vida cristiana una apariencia solamente, una fachada, o realmente tiene estructura espiritual sólida porque tiene fundamento? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Dos fundamentos, roca o arena. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Es la roca? ¿Sólido? ¿Firme? ¿Inamovible? ¿O es la arena? Vamos a Lucas capítulo 6, versículos 47 al 48. Lucas 6, del 47 al 48, por favor. Es el pasaje paralelo de esta parábola, pero nos da un elemento adicional. Recordemos que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Mire, pero es que la parábola dice en Mateo una cosa y en Lucas dice otra. No, hermano, es que Mateo enfatizó unas cosas y Lucas oyó la misma parábola. Bueno, no la oyó porque él no estaba ahí,
pero escuchó, ¿sí?, el testimonio y el Espíritu Santo lo inspiró a enfatizar otras. Entonces se complementan los dos pasajes. Lucas capítulo 6, versículos 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué dice? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces el texto de Lucas nos explica un poco mejor, o nos presenta un poco más completa la parábola de los dos cimientos, porque en Mateo no se habla de cavar, ahondar, ni la carencia de fundamento de la casa, pero en Lucas sí nos lo dice. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la roca de la que habla Mateo? ¿Y cuál es la roca de la que habla Lucas que encontró el que cavó? Entonces inmediatamente decimos, es Cristo, porque Cristo es la roca. Sí y no. ¿Sí? Sí y no. En la parábola Jesús no se identifica de manera explícita como la roca. Nunca dice, yo soy la roca. No lo dice explícitamente. ¿Qué es la roca? El fundamento sólido de la casa. El fundamento sólido de la casa sobre la cual se edifica nuestra vida, la vida de los discípulos. Pero ojo que él dice, el que oye mis palabras y las hace. ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es el fundamento? Las palabras de Jesús. Al oír las palabras de Jesús y comenzar a vivir en función de ellas, comenzamos a construir nuestra vida sobre las palabras de Jesús. Pero aunque explícitamente Jesús no está diciendo que Él es la roca, sí de manera implícita, porque al fin y al cabo las palabras provienen de Jesús. Las palabras provienen de Jesús, pero hacemos esta pequeña observación para que de pronto nadie diga que el texto dice, porque no lo dice, que Jesús es la roca, no lo dice. Pero implícitamente sí está contenido el concepto allí. De hecho, todo el consejo de Dios dice que Jesús es la roca. Primera carta a los Corintios, Efesios capítulo 2. Pero lo dicen explícitamente. Este texto no lo dice explícitamente, pero sí está allí contenido el concepto de que la roca es Cristo, porque sus palabras deben ser el fundamento de la vida cristiana. Deben ser la roca de la vida cristiana. Habiendo hecho esta aclaración, entonces vamos a hablar del fundamento. Jesús nos presenta un contraste entre el hombre prudente que cavó y ahondó. Cavó y ahondó. Edifica la casa sobre la roca. Pero el insensato no quiere molestarse, porque abrir un hueco requiere trabajo, requiere un costo, requiere un precio a pagar. Los que han construido o que han participado en la construcción de sus propias casas pueden decir, uy, no, eso es trabajar al sol, abrir la tierra, pica, pala y esfuércese, el calor, la sed. Es más fácil que comenzar a echar cemento ahí encima donde caiga, ¿sí o no? Bueno, estos son los dos hombres de los que está hablando el Señor. ¿En dónde radica el problema para nosotros? Que nosotros vemos dos casas iguales. Una vez terminada la construcción, tenemos dos casas idénticas. Uno asume cuando llega a estos conjuntos o a estos lugares donde se fabrican casas de interés social, supongamos acá integración, cuando inició integración, o en Cúcuta, Prados del Este, que es el que más cerca queda, ¿cierto? O el Nuevo Escobal.
Uno iba y todas las casas eran iguales. Ahora no, porque hay personas que les invierten dinero, compraron dos casas, las acondicionaron, pero al comienzo todas eran iguales. ¿Cómo hace uno para saber que el que construyó la casa realmente puso fundamento? No hay manera de saberlo. De hecho, hace unos años en la costa colombiana sucedió que un alcalde construyó varias casas y cuando la gente se mudó allí empezaron esas casas a caerse. Las paredes comenzaron a agrietarse. Comenzó la casa, parecían esas películas donde se le va derrumbando el piso a uno mientras corre. Se deslizaban, se partían en dos las casas porque no hubo un buen trabajo echando el fundamento. Se robaron el dinero. Pero no hay manera de saberlo. ¿Cómo lo sabe uno? Uno compra a ciegas. Uno asume que sí, que hicieron el trabajo. Pero puede que no, puede que lo hayan estafado a uno. Entonces, el problema es ese. La diferencia no se ve. Porque los cimientos no se ven. Los cimientos están debajo del suelo. No hay manera de saber la diferencia. De la misma manera, los profesantes, el genuino y el falso, lucen semejantes. ¿Qué diferencia hay entre dos personas que vienen al culto? Que asisten con regularidad. ¿Que sirven? Ninguna. No hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo. Ambos parecen que están construyendo vidas cristianas. Repito, Jesús no está comparando al incrédulo con el creyente. Él está comparando el verdadero creyente con el que solamente habla. Y además, en este caso, oye solamente y no hace. ¿Qué tienen en común estos dos hombres, aunque realmente su fundamento es diferente? Que ambos oyen las palabras de Jesús. Y así son los miembros de la comunidad cristiana visible. Todos oyen las palabras de Jesús. Todos leen la Biblia. Todos vienen a la iglesia. Todos escuchan sermones cristianos. Todos oyen a Sujel Michelén. Todos leen literatura cristiana. Alguien dirá, no, yo no. Esto es peor. No, yo no. Yo no estoy ahí. Pues peor. Están más en la inmunda todavía. Y la razón por la cual no podemos decir qué diferencia hay entre estos dos es que los cimientos de su vida espiritual están ocultos a nuestros ojos. Los cimientos, los fundamentos de la vida espiritual de los hermanos, sean verdaderos o no, están ocultos ante nuestros ojos. Por eso muchas veces la iglesia recibe miembros, pero cuando ya son miembros, uno dice, ay, nos equivocamos. Claro, porque por fuera la fachada es bonita y solamente se revela lo que es cuando, como vamos a ver la semana entrante y el texto lo dice, viene la prueba. Pero de momento todo es amor, 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 amor. La cuestión real aquí no es si las personas oyen el mensaje, si respetan al mensaje o si creen que lo que se les predica es verdad. Mire, si yo les pregunto a ustedes, hermano, ¿tú crees que lo que se enseñó hoy es bíblico? Claro, claro, claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Obedeces o no obedeces? ¿Cuáles son las características de estos dos constructores y por ende esto determina lo que es la casa y su fundamento? Vamos a ver, el necio. El necio en términos generales es insensato, apresurado, superficial. No, él no cree mucho en la doctrina, no le interesa mucho estudiar la Biblia, no le interesa comprender lo que dice Dios en su palabra. Él solamente quiere disfrutar del cristianismo sin problemas. Que nadie lo moleste. Porque no tiene fundamento. De manera específica, en primer lugar, para los que les gusta tomar nota, o A, lo que busca es agradarse a sí mismo.
Todo gira en torno a Él, en torno a mí. Él viene a la iglesia y es mi, yo. No conoce más pronombres. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. No, él solamente conoce yo. Y un pronombre demostrativo, mi. Demostrativo no, posesivo. Mi. Yo y mí. Yo y mí. No conoce más. Solamente se centra en su vida y desea comodidad y beneficios. Y ha descubierto que la iglesia le puede dar algunos beneficios. Bueno, yo voy a la iglesia ya y si necesito con quién desahogarme, saco cita con el pastor y le cuento mis aventuras, porque el pastor, como ustedes entenderán, es la doctora corazón. Y duran 2 horas pero sí voy a empezar a hacerlo, decirle a la iglesia con quién me reúno. No lo que se habla porque eso es privado, pero sí que la iglesia sepa que el pastor en sus tiempos libres atiende gente acá. El pastor es un desocupado, ese trabaja ya, cierra la venta a las 2 de la tarde y queda libre. Hay algunos que piensan, se acuesta a dormir. El que yo quería, fui a la casa, toqué la puerta y se levantó. Pues claro, trabajando desde las 5 de la mañana hasta 2 de la tarde, corrido. Pues uno almuerza y se echa una siesta, ¿no? Pero hay gente que se atiende. Y duran 2 horas contándole a uno el problema y cuando uno les va a decir, no lo dejan hablar. Porque no quieren oír, solo quieren desahogarse. Y los psicólogos cobran por eso, ¿sí o no? Los terapeutas cobran por eso. Ah, pero acá lo tenemos gratis. Es un beneficio. O la hermana Maris, ¿me va a atender? Sí, 2 horas. Después cuando ella va a decir mu, la interrumpen. Y si le habla de la Biblia, no vuelvo, porque la hermana me confrontó con mi pecado. Allá no hay amor en esa iglesia. Pero es un beneficio, es un beneficio. Los psicólogos cobran por eso, ¿sí sabían? Yo tengo una cuñada que es psicóloga y ella cobra la consulta. Yo no estoy diciendo que me paguen ni nada, pero déjenlo hablar a uno, hermano, porque para eso, ¿cierto? Pues para eso se supone que acuden a la iglesia. Pero estas personas solamente ven el beneficio, por eso están en la iglesia. No les interesa a Dios, solo les interesa lo que pueden obtener. Lo que pueden obtener. ¿Se han visto a las personas que solamente aparecen cuando hay almuerzo gratis? Y dan la mala imagen de que son parte de la iglesia, pero no, son incrédulos convenencieros. Uy, Día de las Madres, allá estoy. Día del Padre, allá estoy. Día de la Reforma, allá estoy. Navidad, allá estoy. Aniversario de la iglesia, allá estoy. Que le van a hacer el baby shower a Juanita, allá estoy. Y el culto, ay no, es que ese día llegó el agua, es que se enfermó el gato, es que ese día llovió. Personas que solamente buscan el beneficio de pertenecer a la iglesia. Además que es muy bonito saber que uno no está solo en el mundo y que hay 80 personas más que bien o mal, pues uno los conoce y que puede contar con ellos en mayor o en menor medida, ¿cierto? Eso es muy consolador. Tengo una familia de 80 personas que por lo menos pueden orar por mí. Pero no hay un deseo de conocer a Dios, solamente lo que yo puedo sacar de la iglesia. Estas personas usan a la iglesia, solamente utilizan al pueblo de Dios. De la misma manera, el necio no está interesado en consultar manuales de arquitectura. Cuando va a construir, él no va a un arquitecto. No desea saber cómo se construye la casa. No quiere hacer unos planos para poner allí los detalles, porque esto le parece un trabajo y un ajetreo innecesario. No, hermano, eso no es sino echar el aire y preparar la mezcla. ¿Ustedes han visto esos constructores? Mi abuelo era uno. Esas paredes le quedaban torcidas. Usted se paraba y eso parecían un cono, así. ¿No les ha tocado a usted? Yo una vez fui a una casa, hermano, y me tocó, le pedí el baño prestado a mi amigo y me tocó sentarme de lado, en la taza, porque la puerta no cerraba. Era la puerta o yo.
Si uno se sentaba, la puerta no cerraba, le daba uno en las piernas. El que la construyó no se tomó el trabajo de decir, venga, vamos a ver cómo se hace un baño. Busquemos a un arquitecto, a un maestro. No, yo puso la taza donde pudo. ¿No les ha pasado esas casas que construyen con el sifón para el lado de arriba? Y cuando uno va a lavar el piso o el patio, el agua se estanca en un lado porque el sifón está en el otro lado. Y uno dice, no va al sifón el agua, se va para el otro lado. Le toca a uno es trabajar para sacar el agua y echarla en el sifón. Estas personas no les interesa, son perezosos, porque no quieren incomodarse. De la misma manera, el falso creyente no se preocupa por estudiar la palabra de Dios. Tal vez tiene un interés superficial por la gramática, la historia, la apologética. No, yo quiero saber cuáles son los puntos débiles de los arminianos para darles, para callarles la boca. Eso, lo del falso evangelio de la prosperidad, yo les voy a dar, pero no tiene un interés profundo en lo que dice el libro de Dios. No les interesa conocer a Dios a través de la Escritura. Nunca han querido enfrentarse con todo el consejo de Dios. Ahora B, este creyente o pseudocreyente solo escoge lo que le gusta. Y adivinen cuál es la doctrina más apetecida. El amor de Dios. En esa iglesia no hay amor porque el pastor siempre es el pecado, y solo habla de pecado, pero Dios es amor. Pues Dios es amor, vaya allá, hay una iglesia que se llama así, allá le van a dar mucho amor, pero cero doctrina bíblica. Mucho amor, mucho amor. Estas personas escogen y seleccionan lo que les gusta y lo demás lo botan a la basura. No quiere sentirse infeliz. No quieren experimentar un sentido de disgusto consigo mismo por causa de su pecado. Ustedes saben que la palabra de Dios ataca al corazón del hombre y lo hace sentir incómodo. Tiene que incomodarse con su pecado. Como cuando uno está durmiendo y están pasando cosas y la mamá le dice a uno, mi hijo, pellízquese, a ver si está vivo, pellízquese. Lo mismo pasa con estas personas, ellos no se quieren pellizcar, ellos están ahí chévere, durmiendo en la falsa vida cristiana. Por eso escogen solo lo que les gusta. ¿Van a hablar del amor? Sí, es más, oyen el sermón y la única parte que se les queda es el amor de Dios. Cristo murió por amor a nosotros y lo demás nada. El pecado, el quebrantamiento, el arrepentimiento, la ira de Dios. No, eso no lo oyen. Estas personas solo buscan facilidad, comodidad y felicidad. Por eso odian la doctrina del pecado. Odian saber que hemos ofendido a Dios desde el mismo momento en que nos concibieron. Odian que nos digan que no pueden buscar a Dios porque están muertos en delitos y pecados. Esa doctrina la odian. Ellos quieren que se les diga que ellos pueden encontrar a Dios si lo buscan. Que pueden arrepentirse cuando quieran porque su libre albedrío es más grande que Dios. No les gusta que les digan que son inútiles, que sus obras son trapos de inmundicia, y que todo designio del pensamiento de su corazón es de continuo solamente hacer el mal. Génesis 6:5. No les gusta que los confronten, no les gusta que le digan que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, que la mentira es pecado, que el fraude es pecado, que la religiosidad y el moralismo son pecado, que el chisme es pecado. No les gusta. Y eso que nos acusa es que somos liberales. Es que el que no sabe, no sabe, ¿cierto? Habla sin saber. No le gusta que se hable de la ley moral de Dios. No, eso es del antiguo pacto, la ley moral de Dios. Porque nada puede incomodarlo. Y cuando algo empieza a incomodarlo, dice, no vuelvo, me voy. C, no desea a Dios. Esta persona no desea a Dios, solamente desea sus bendiciones. No le interesa la justicia de Dios, no le interesa la santidad de Dios. No quiere ser como Cristo.
No le gusta que se ponga a Jesucristo como el modelo de vida. A él le gusta que le hablen de Abraham, el padre de multitudes, el rico, que le hablen de Jacob, que Dios lo prosperó cuando estaba en casa de Labán, que le hablen de David venciendo a Goliat, que le hablen de las riquezas de Salomón, o como decíamos esta semana, que le citen textos retorciéndolos como aquel que dice que Dios le va a quitar al impío y le va a dar al justo. Las riquezas del impío van a ser para el justo. Le gusta ese discurso, porque apela a lo que él realmente quiere. Bienestar en esta vida, bienestar terrenal. Le gusta es que le digan que va a ser prosperado, que su negocio va a estar bien, que todo va a estar bien, que vamos a salir adelante y todos vamos a ser millonarios. Hermano, ¿usted por qué repite tanto lo mismo? Porque es nuestro contexto. Es el contexto en el que vivimos, es el evangelio que se predica aquí, hoy. Pero hay que les digan que tienen que arrepentirse de sus pecados. Hay que les digan que Dios está airado con ellos. Hay de que te digan, si no te has arrepentido, que Dios está airado contigo y te va a mandar al infierno por tu pecado y tu desobediencia. Oh, eso no me gusta, como dice la canción. Eso no me gusta, a mí no me gusta. Pero estas personas solamente desean eso. Este hombre solamente quiere construir su casa rápido, terminarla y tirarse en un sillón a ver la televisión. Comodidad. Solo piensa en eso. Desea que vaya todo bien en esta vida y piensa que así va a ser en la vida venidera. Pero no es así, porque no contempla su vida aquí en la tierra a la luz de una eternidad sin Dios. Ahora vamos a ver el hombre prudente del que habla la parábola. El hombre prudente, dice el Señor en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El fundamento de este hombre no es la apariencia, es Dios y su palabra. Ahora, esto no quiere decir que la salvación sea por obras. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. Entonces, no está hablando de que si hacemos lo que dice la Biblia, vamos a ser salvos. No. El versículo 10 de Efesios 2 nos responde, porque somos hechura suya. Y primero Dios nos hace, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, no son tuyas ni mías. Las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces lo que el Señor está mencionando acá es que la conducta del creyente, la casa del creyente se edifica porque éste ya fue transformado por Dios. Y por eso el Sermón del Monte inicia con una bienaventuranza. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué es la pobreza espiritual? Cuando se me predica el evangelio, y como le dije hace un momento, yo veo las llamas del infierno ardiendo tras de mí. Veo a Dios con sus ojos encendidos, su ira que está cayendo sobre mi cabeza, y entiendo que soy peor que un muerto. Entiendo que voy a ser destruido. Soy consciente de mi pobreza y miseria espiritual, y por eso corro a los pies del único que me puede salvar. Ahí no hay orgullo, ahí no hay soberbia, ahí no hay... No digas casa, di casota, no digas carrito, di carrote. Ahí no hay nada de eso, porque entendemos que somos, o yo, para que nadie se ofenda, soy una miserable rata y cucaracha delante de un Dios santo. Eso es lo que era yo. Pero acudí al Salvador. Eso es pobreza espiritual.
ser consciente de la ruina. Hoy en día, en lugar de predicarle a las personas que están pobres espiritualmente y necesitan de Cristo, se les dice que si son pobres económicamente, Dios los va a volver ricos si dan ofrendas, diezmos, primicias, pactos, semillas, bla, 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 siembras. Y todavía hay algunos desubicados que lo señalan a uno por hablar contra estas cochinadas. Ay, pero ¿usted quién es para hablar mal del pastor Juanito? Yo no soy nadie. Solamente estoy citando y explicando la Biblia para desenmascarar a esos sinvergüenzas, ladrones, abusivos, hipócritas. Pero yo sé que a algunos de ustedes les duele, ¿cierto? Les duele que uno diga esas cosas. Pero ¿sabe qué pasa? Que entre más les duele, a mí me da más ganas de decirlo. Son eso, ladrones, embusteros, son una plaga. Son una plaga. Pablo le llama en la carta a los filipenses perros. Todavía no he llegado yo allá. Yo todavía no he llegado hasta allá. Todavía estoy a mucha distancia. Esos son los falsos predicadores. Y el incrédulo ama a estas cosas. Por otra parte, el hombre prudente ama la palabra de Dios, porque ella es el fundamento de su vida, porque se ha visto pobre en espíritu y ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados, ha sufrido el quebrantamiento de Dios. Y ahora no le queda otra alternativa que correr a la cruz, porque ha percibido que Jesús es el mayor tesoro de su vida. Solamente ve a Jesús. ¿Usted ha visto esas personas que solamente ven trabajo, solamente ven negocio, solamente ven papá, solo ven mamá, solo ven hijos? El creyente solo ve a Cristo. Y lo demás solo es un medio para honrar a Cristo. Las personas hoy ven a la iglesia como un medio para honrarse ellos mismos. Ven a Cristo como el genio de la lámpara, un medio para honrarse ellos mismos. En última instancia, ellos son su propio Dios. Entonces lo que Jesús nos está enseñando es que una vida fundamentada en las palabras de Jesús está fundada en la verdadera fe, y esta fe produce obras. Santiago nos dice en la palabra del Señor que la verdadera fe tiene obras, porque la fe sin obras está muerta. Entonces la diferencia entre fe y un simple asentimiento intelectual es que el asentimiento intelectual solo dice Señor, Señor, pero nada más. No cumple la voluntad de Dios. Pero la fe genuina se manifiesta en lo que la persona es y en lo que la persona hace. En lo que es, y no solo en lo que es, en lo que hace. Porque la persona demuestra lo que es con sus acciones. Yo soy un hombre muy amoroso. ¿Será? No, yo soy un hombre muy amoroso. Y hago obras que demuestran el amor que tengo. Yo soy un creyente. ¿Será? No, vivo la vida de obediencia que demuestra que soy un verdadero creyente. Tito capítulo 2 versículo 14. Tito 2:14. Jesús, dice Pablo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Oído, ¿nos redimió de qué? Redención es libertad, es el pago para liberar a un esclavo. Nos redimió, nos liberó de toda iniquidad, del pecado, porque hay algunos que todavía siguen sumergidos en el pecado. Es que perdió la salvación. No, jamás fue salvo. No hay tal cosa como que Cristo libera a alguien y después ese alguien sigue esclavo. O sea, eso es absurdo. Nos redimió de toda iniquidad, para redimirnos de toda iniquidad y purificar. ¿Cómo? Purificar. Pero una persona que vive en pecado, ¿cómo va a decir que ha sido purificado por Dios? Es que perdió la salvación. No, jamás fue salvo. Eso es una contradicción lo que enseñan los arminianos, que una persona se convierte a Cristo y después pierde la salvación. Entonces la obra de Cristo
Es así de poderosa. Yo no quiero ser salvo por un Dios así. No, el Dios de la Biblia me dice a mí, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Oído. Y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. No, la iglesia moderna dice, se convirtió. Ay, se fue para donde las fufas. Lleva un año ya donde las fufas. Ay, perdió la salvación. Entonces se equivocó Cristo, porque Cristo promete vida eterna, pero las fufas son más poderosas que Cristo. ¿Será? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ah, no, la iglesia moderna dice que estaba muerto, volvió a la vida, se volvió a morir. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? No debería llamarse vida eterna, debería llamarse vida temporal, vida parcial, vida condicional, pero no vida eterna. No, las palabras de Jesús son claras, pero Él purificó un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Eres tú celoso de buenas obras? ¿Qué es celoso de buenas obras? Celoso de guardar la palabra de Dios. Hay algunos de nosotros que tenemos una moto, un carro, y eso le dedicamos tiempo y lo lavamos y le compramos la cerita, ¿cierto? Y miramos, yo le voy a comprar este lujo y le voy a poner aquí. ¿Será que somos así con las palabras de Dios, con los mandamientos de Dios? Y pueden estar una hora lavando y puliendo su moto, su carro, o dedicándose a otras cosas, al cuerpo. Una hora en el gimnasio, algunos duran 2. No saben que están sobreentrenando el cuerpo, ¿cierto? Pero bueno, hay cada quien su religión, ¿cierto? No es necesario entrenar 2 horas, eso es sobreentrenar el cuerpo. En unos años van a ver las consecuencias, tranquilos. No es necesario, media hora, 45 minutos es suficiente. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es que le dedicamos tiempo a eso, a lo otro, a compartir, pero somos así de celosos con los mandamientos de Dios y con ponerlos en práctica. ¿Somos así de celosos? Y la respuesta es probablemente no. Pero Dios purificó un pueblo para Él mismo. ¿Para quién? Para Él, celoso de buenas obras. Pregunta, ¿dónde está tu seguridad cristiana? ¿En el fundamento? ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando nadie te ve? Tienes una predicación de Sujel Michelén, cuando nadie ve, ¡pim! Triple X, no sé qué, ¿sí? ¿Quién eres cuando nadie te ve? Cuando todos te ven, estás en el teléfono escribiéndole a los hermanos, alabado sea el Señor y no sé qué, pero cuando nadie te ve, abres la conversación con tu amante, con tu novia con la que fornicas, con tu novio con el que fornicas, ¿sí? ¿Quién eres cuando nadie te ve? Uy, hermano, es que últimamente usted está predicando muy duro, hermano. Es la palabra de Dios. Así como dice la piraña mueca, de malas. Es la palabra del Señor. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que sostiene tu edificio espiritual? Nada. ¿Tu edificio espiritual es una fachada? ¿O tu edificio espiritual está siendo sostenido por las palabras de Jesús? Conclusiones. Y a los niños se les nota que no les está gustando la palabra de Dios. Alguien dice, eso es un espíritu que está utilizando. Son niños, hermano, los niños lloran, ¿sí sabían? Además, la obra del Espíritu Santo no puede ser entorpecida por el llanto de los niños. Hay que reprender, vamos a orar para que Satanás, no, ningún Satanás, los niños lloran, ya. Porque no saben hablar. Si pudieran hablar, no llorarían. ¿Sí? Bueno, hay unos adultos que lloran, ¿no? Pero bueno, eso es otro cuento. Conclusiones. ¿Cuál es la verdad en la que insiste Jesús? La verdad en la que insiste Jesús en el final de su sermón es que ni el conocimiento intelectual ni la profesión verbal, aunque son esenciales en el creyente, no pueden reemplazar a la obediencia. Solo con conocimiento y con palabras no es suficiente. No es suficiente para honrar a Dios. Hay que obedecer. La cuestión es que digamos cosas lindas, corteses, ortodoxas, entusiastas sobre Jesús.
ni que oigamos su palabra, prestemos atención, tomemos nota, estudiemos las palabras, las memoricemos hasta que nuestras mentes estén atiborradas de su palabra. No, la cuestión es que hagamos lo que decimos y pongamos en práctica lo que sabemos. Ahora está de moda que algunos siervos de Dios están apostatando de la fe, se están descubriendo fraudes, dobles vidas, fornicación, adulterio, abandono de hogar. Son siervos, eran tenidos por siervos de Dios, con mucho conocimiento, pero como acabamos de decir, no basta el conocimiento ni la profesión verbal. Es necesario obedecer, hacer lo que decimos y hacer lo que sabemos. En otras palabras, demostrar que el señorío de Jesús que profesamos tú y yo es una de las realidades más importantes de nuestra vida, si no la más importante. ¿Qué es lo más importante para ti? Respóndeme hoy. Lo más importante es que ahorita tengo que ir a almorzar. No. ¿Se han visto el video de que hay una persona que se cae, se tropieza, se da un golpe y hay un señor que hace así? ¿No lo han visto? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Ir a hacer almuerzo? ¿Que te está esperando tu familia, tu mamá, que tienes un negocio pendiente? ¿Eso es lo más importante para ti? Entonces mira, lo más importante para ti debe ser Jesucristo. Si no es así, tienes que examinarte. Tienes que examinarte por el bien de tu alma. La salvación es solamente por fe, Efesios 2:8. Pero lo que Jesús acentúa en su texto es que una profesión de fe árida, una ortodoxia árida, es decir, solamente hablar sin vida, no va a salvar a nadie. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso el Señor dice, el que construye la casa de la arena es un tonto, porque se engaña a sí mismo. Hermanos, compré un lote en San Isidro y voy a construir una casa. Bueno, vamos a ver para que llegue el hermano Porfirio para que le diga cómo tienen que cavar y hacer. No, yo la voy a hacer así. Sí, no, yo voy a empezar ahí para arriba. Y alguien me va a decir, oiga, usted no está bien de la cabeza. El pastor se volvió loco. Eso es lo que Jesús dice. No seas tonto. Construye sobre las palabras de Jesús, en obediencia a lo que Él dice. Porque te estás engañando a ti mismo. ¿Quién es el necio? El que oye y no hace. ¿Por qué es necio? Porque pasa por alto todo lo que Jesús ha dicho. Confía en su propia opinión. ¿Quién es el sabio? El que oye y hace, porque ha recibido el verdadero evangelio. Tiene una nueva naturaleza y ahora puede obedecer a Dios. El sabio, en lugar de molestarse con el escrutinio que Dios hace a través de su palabra en nuestros corazones, se toma su tiempo, medita, acoge la palabra de Dios aunque le duela. Aquí hemos venido a oír la verdad. Y yo lo sé por experiencia, a veces termina el culto y no lo saluda. Yo no voy a poner, ay, no me saludó. Yo no soy así, no me salude, yo no como con eso. Pero hay personas que uno ve que salen molestos. Y yo le digo a mi amor, bueno, estamos haciendo bien la obra. Salen molestos, listo, la palabra los ofendió. Pero Dios quiera que ese dolor pase y acojan la palabra y la abracen y transformen sus vidas. Ese es el propósito del evangelio y eso es lo que hace un verdadero creyente. Se dispone a vivir las exigencias de Dios, aunque le cueste. Se dispone a obedecer, a conformarse al carácter cristiano mostrado en el Sermón del Monte. Y así, como dice 1 Corintios 10:31, ¿qué dice 1 Corintios 10:31? Me va a pasar como el profesor Girafales. Sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la respuesta a la primera pregunta del catecismo. El creyente vive para la gloria de Dios, no para su propia gloria. El otro sí, vive para su comodidad solamente.
Amigo o hermano, responde esta pregunta. ¿Eres prudente y tu casa tiene fundamento sólido en la roca? ¿O eres insensato y tu casa es una mera fachada? Tu vida espiritual solamente es una fachada, una apariencia. ¿Obedece las palabras de Jesús? Si no es así, ¿por qué no lo haces? ¿Qué es lo que te impide obedecer a Jesús? ¿Qué es lo que te impide obedecer a Jesús? Respóndete. Entiende, por el amor de Dios, que Jesucristo es la roca. Primera a los Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si tu vida no está fundada en la roca, que es Jesucristo, en la roca, que son las palabras de Dios, el veredicto de Jesús es muy claro. Eres un necio. ¿Qué significa necio? Falto de entendimiento. Tonto. Porque nadie construye una casa sin asegurarla con un buen fundamento. Solo los tontos lo hacen. Pero aquellos que realmente son prudentes se esfuerzan, se aseguran de que su casa esté firme para así poder comenzar a construir de ahí para arriba lo que será su hogar. En el sentido de hoy, lo que es nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Quieres saber si eres un verdadero hombre cristiano, si eres prudente o insensato? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Te esfuerzas? ¿Eres responsable? La salvación es de Dios, Dios es soberano, sí, desde la perspectiva de Dios, pero desde la perspectiva del hombre tenemos una responsabilidad. Y los reformados dicen, no, Dios es soberano. Ah, entonces no eres responsable. Nos vamos al otro extremo. No, desde la perspectiva de Dios, Él es soberano en la salvación. Pero desde mi perspectiva yo tengo una responsabilidad y es obedecer los mandamientos de Dios. Es vivir las palabras de Cristo. Y si no lo estoy haciendo, entonces soy un hombre necio. Y mi casa está construida en la tierra. Cuando venga el más ligero viento, va a caer. Va a caer. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que nadie salga de este lugar pensando, eso no era para mí, yo estoy bien. Eso es lo peor, ese es el peor engaño. Que todos salgamos de aquí dudando, cuestionándonos, examinándonos, porque ese es el propósito de Jesús con estas palabras. Amén. Vamos a orar. Sublime gracia de